Muchas gracias. Mejor es un día en los atrios, en la casa del Señor, que 1000 fuera de ellos. Amén. También vamos a hablar de este salmo hoy, el Salmo 84. La verdad es que siempre es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad traer la palabra de Dios. A mí me gustaría que en esta mañana la palabra del Señor nos alentase, nos edificase, ¿verdad? A veces da la sensación, no sé si a vosotros y a vosotras os pasa, que parece que siempre estamos hablando desde el púlpito de carencias, de cosas que tenemos que hacer, de cosas que nos faltan. Pues en esta mañana es todo lo contrario. Vamos a hablar de todo aquello que hemos recibido por parte del Señor, todo aquello que ya tenemos, pero que se espera de nosotros que actuemos en consecuencia a todas estas cosas que hemos recibido. Es una predicación en dos partes, porque es un poquito larga, y yo me acordaba de un chiste que os voy a compartir, por supuesto, que decía que había un predicador rural, ¿no?, que pues en un día de verano se encontró la iglesia completamente vacía y solamente había un granjero escuchando, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, hermano, ¿qué te parece que hagamos? Porque solo estás tú, ¿no? Y él decía, bueno, yo muchas veces solamente tengo una vaca que alimentar y aún así pues no dejo de alimentarla. Y entonces pues él dijo, pues tiene su lógica, hermano, pues nada, vamos adelante con el culto, ¿no? Y el hombre se pegó 2 horas y media de predicación allí con un calor horrible, ¿no? Le dijo, bueno, hermano, ¿qué te ha parecido, no? Dice, hombre, pastor, yo cuando tengo una sola vaca no dejo de alimentarla. Dice, pero no le doy a comer todo el granero, ¿no? Entonces, pues yo soy consciente de que hace calor, estamos en verano y es mejor marcharse con una conclusión, ¿verdad?, que nos ayude a vivir y a experimentar la presencia y el poder de Dios, que intentar una enseñanza enormemente larga e indigesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es largo, pero yo lo voy a hacer en 2 partes. ¿Por qué lo hago en 2 partes? Pues mira, si no habéis venido, tenéis que veros la primera parte en internet para enteraros de la siguiente. Y si venís solo a esta, pues os creo la curiosidad suficiente como para que vengáis a la segunda parte. Bueno, no sé si funcionará, pero espero crear la curiosidad suficiente por lo menos para que investiguéis y continuéis después estudiando. Voy a pediros que me acompañéis en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice así, desechando pues toda malicia, Primera de Pedro 2, del 1 al 10, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, esto son buenas noticias, ¿no? ¿No? Bien, me alegro que lo compartamos, ¿verdad? La verdad es que hace dos paralelismos el apóstol, ¿verdad? Dos paralelismos importantes. Por un lado, nos considera parte de un edificio, ¿verdad? Y nos dice que somos como piedras vivas, que formamos parte de un edificio donde la piedra más importante, ¿verdad?, la piedra angular, la que sujeta todas las demás, es Jesucristo, ¿verdad? Y que gracias a que hemos conocido a Jesús podemos formar parte de ese edificio, formar parte de esa estructura que es la Iglesia. El otro paralelismo es el sacerdocio. Sabéis que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían una labor de mediación, de interpretación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Una labor que era, pues, dirigir la alabanza, enseñar la palabra, mediar en los conflictos, aconsejar, tratar los temas legales que se producían, dividir y administrar los bienes y las cosechas que se entregaban al templo. Es decir, tenían una labor muy importante, muy marcada, muy definida. La más importante era la del sumo sacerdote, ¿verdad?, que ofrecía un sacrificio anual por los pecados de todo el pueblo, para la expiación de los pecados del pueblo, para lo cual se utilizaba un cordero, ¿verdad? Es ese cordero con el que después se identifica la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el único sacrificio por todos los creyentes. Entonces está haciendo un paralelismo y está diciendo que ahora nosotros somos ese linaje escogido. Había un linaje, una familia escogida, que era la familia de Aarón, ¿verdad?, que era la que se ocupaba del sacerdocio. Bueno, pues esa labor de sacerdocio ahora ha pasado a nosotros los creyentes. Nación santa, es decir, apartada para Dios, pueblo adquirido, ¿verdad? Esto no ha sido gratuito, ¿verdad? Para nosotros ha sido sin coste y ha sido por gracia, pero ha tenido un alto precio, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, es con un motivo, y es para que anunciemos las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que le anunciemos ¿a quién? Pues a nosotros, como Iglesia, ¿verdad?, pero también al resto del mundo, ¿verdad?, que no le conoce. Es importante que entendamos el contexto en el que se produce esta enseñanza. A mí la carta de Primera de Pedro es una carta que me encanta, primero porque en una situación muy difícil para la Iglesia, muy complicada, ¿verdad?, porque la Iglesia está siendo perseguida en este momento. De hecho, la palabra empieza diciendo: a todos los que estáis, venís dispersos de un montón de zonas, ¿verdad? Está hablando a muchos creyentes que fueron exilados, perseguidos en sus zonas de origen, y ahora se estaban concentrando en Asia, en una zona en la que sería hoy la actual Turquía, ¿verdad? Y no se les está dejando congregarse, se les está persiguiendo, están teniendo muchas dificultades porque el emperador que en ese momento estaba en Roma, Nerón, se las había apañado, ¿verdad?, para que la Iglesia fuese perseguida, acusándoles del incendio de Roma. Y me encanta que la carta empieza diciendo que tenemos una esperanza viva, por la gracia, por la misericordia y por la gloria del Señor, y una herencia incorruptible. ¿Cómo estaríamos nosotros de tranquilos o de tranquilas si nos dijesen: mira, no te preocupes por tus problemas económicos y por las circunstancias que estás pasando, porque tienes una herencia preparada para dentro de unos años? ¿Verdad que eso nos tranquilizaría bastante? O por lo menos veríamos las cosas de otra manera. Pues lo que está expresando la carta de Primera de Pedro es:
tenemos una herencia que es incorruptible, que no se va a estropear, que no se va a quitar, que no se va a perder. ¿De acuerdo? Tenemos esa herencia. Y sobre esa tranquilidad y sobre esa base de esa herencia, del cuidado que vamos a recibir por parte del Señor. ¿Por qué? ¿Por nuestros merecimientos? No, pero sí por su misericordia, por su gracia y por su gloria. Pues Él va a estar teniéndonos bajo su cuidado y bajo su protección. Por eso podemos tener una fe que crezca en las pruebas, no una fe que se estropee, una fe que se debilite, una fe que se marchite, ¿verdad? Sino que tenemos una fe que crece, que se hace mejor, que se refina según las pruebas que vivamos. Pero claro, si tenemos esta seguridad, ¿verdad? Y entonces, sobre esta base, la carta hace un llamamiento a la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues vivir apartado para Dios, vivir de cara a que lo importante es lo que yo puedo ofrecer al Señor, ¿verdad? A agradarle a Él, no agradar al entorno o al mundo que me rodea, y al amor fraternal. Y así llegamos al capítulo 2, he ido rápido con la carta, llegamos al capítulo 2, que nos está haciendo un llamado al crecimiento y a una conducta ejemplar. Es decir, lo que está diciendo en resumen, si lo tuviésemos que resumir en una sola frase, es: estad tranquilos y estad tranquilas y confiados en el Señor. Él nos tiene nuestra herencia guardada, Él está cuidando de nosotros. Todo está controlado, todo lo que está pasando está controlado. Todas las pruebas y circunstancias que estamos atravesando están bajo su control. Tú preocúpate en qué. Preocúpate en procurar la santidad, es decir, un comportamiento acorde a los mandamientos de Dios, ¿verdad? El amor fraternal, el crecimiento, Por eso nos habla de la leche espiritual no adulterada, esa leche que necesitamos como alimento para crecer, y a tener una conducta ejemplar delante de un mundo que no conoce a Cristo. Ese sería el resumen, ¿verdad?, de esta carta, y es importante que entendamos este contexto por lo que vamos a analizar en esta mañana. Como os decía, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el hombre. Es decir, la relación entre el hombre y Dios era a través de unas personas encargadas, ¿verdad?, de realizar esa mediación. ¿Cómo? Explicando o contando la palabra, ayudando en las situaciones en las que era necesario pues, mediar en conflictos, ocupándose de la distribución de todo lo que se encontraba en el pueblo, todo lo que hemos comentado. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo da su vida por nosotros, dice la palabra que Él es el sumo sacerdote. Él es el único mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? No hay otro mediador, ya ni ninguna otra figura que pueda administrarnos a Dios. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque Él ha puesto un puente que nos permite tener una relación directa con Él. ¿Se entiende? Pero como coherederos, como parte de la Iglesia, como parte de ese edificio, hemos heredado también esta misma labor por parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y que está reflejada en ese sacerdocio. Esto lo explicó Lutero y habló del sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica había convencido de que solo unas personas designadas, llamadas sacerdotes, eran los que debían de administrar los misterios, el conocimiento por parte que venía por parte de Dios, ¿no? Y entonces no es así. Esa labor la hace Jesús y nosotros heredamos esa labor, ¿verdad? Y tenemos esa obligación, pero a la vez el privilegio, ¿no?, de llevar adelante ese ministerio de reconciliación y ser nosotros también sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y está hablando a las 7 iglesias, a todas las iglesias. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Estamos en el contexto en el que hemos hablado y ahora lo importante es pues saber en qué consiste ese sacerdocio, ¿verdad? Esto que se espera de nosotros. Si es verdad que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, debemos de ser conscientes de cuál es nuestro ministerio, ¿verdad? De cuál es nuestra labor, de qué es todo aquello que yo puedo hacer. La verdad es que este es un tema que ha sido muy controvertido en la Iglesia y me gustaría pues ahondar un poco en él. Una cosa es que existan personas que estén profesionalizadas, es decir, que se ocupen a todo tiempo, ¿verdad?, de la labor de ministrar la Iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos ha sido necesario e importante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sean las únicas personas que tengan la responsabilidad sobre ciertas actitudes y ciertas situaciones en las que todos los creyentes somos responsables y debemos de colaborar, como ahora veréis. Esto es algo que la Iglesia Católica no llegó a entender nunca, ¿verdad? Entonces, Lutero hacía una ilustración muy buena que decía, es como si la Iglesia fuese un barco en la que solo hay algunos tripulantes y el resto son pasajeros, ¿verdad? Cuando realmente la palabra lo que nos enseña es que todos somos tripulantes, con diferentes funciones, con diferentes maneras y cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero todos participamos y todos tenemos la responsabilidad de la extensión, del cuidado y de la manifestación del reino de Dios. ¿Amén? Pues, ¿en qué consistiría entonces nuestro sacerdocio? Y, como digo, ¿en qué consiste el sacerdocio de los creyentes como servicio a Dios y qué implicaciones tiene? Como os decía, Lutero estableció que no tenía por qué haber una clase clerical en la Iglesia y una clase laica. La clase clerical era aquellos que sustituían a los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eran los únicos sacerdotes, sino que todos los creyentes desarrollábamos una responsabilidad como sacerdotes en Cristo. Por eso él acuñó esta expresión de sacerdocio universal. Y a lo largo de la palabra podemos ver varias expresiones que nos ayudan a entender cuál es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque si yo en la Iglesia me limito a ser un mero espectador, ¿verdad?, estaré perdiendo una serie de bendiciones y al mismo tiempo estaré negando una serie de bendiciones a las personas que tengo alrededor. Y es importante que distingamos una cosa. Es diferente la responsabilidad que yo tengo como sacerdote, ¿verdad?, o que adquiero como sacerdote, es diferente a los ministerios y a los dones. ¿Se entiende esta diferencia? Es decir, según los dones que el Señor ponga en mí, me llamará a unos determinados ministerios y habrá ministerios que necesiten unos requisitos, ¿verdad? Esto lo vemos en Efesios 4, del 11 al 13, que dice, él mismo, ¿verdad?, se está refiriendo al Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿Estáis aquí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, va a haber diferentes dones, va a haber diferentes ministerios, va a haber diferentes maneras de participar en la Iglesia, pero todos y todas tenemos la responsabilidad
de desarrollar este sacerdocio para el que hemos sido llamados y del que formamos parte. Amén. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, ¿en qué consiste y qué implicaciones tiene? Ahí está. Pues la consagración de nuestra vida a Dios, el sacrificio de alabanza, ahora veremos en qué consiste en cada una de estas cosas, la mutua edificación, la intercesión, tanto por los creyentes como los no creyentes, el anuncio del Evangelio, el hacer el bien y la generosidad o la liberalidad, y la práctica de los ministerios que te toquen según los dones recibidos. Y esto es para todos los creyentes, para todos y todas las creyentes. Independientemente del tiempo que llevemos, independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cuál sea nuestro aprendizaje, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que todos desarrollemos cada uno de estos puntos en nuestra vida. Con nuestros méritos, con nuestros conocimientos, no, el Señor lo dice, tranquilos, ¿no? Esto va a ser por mi gracia y por mi misericordia. Es una labor que el Señor está haciendo. Pero eso no quita que en nosotros exista el esfuerzo y la intencionalidad y el deseo de hacerlo. Por eso nos está diciendo y está poniéndonos el apóstol, ¿verdad?, en la situación de, mira, esto es lo que sois, es lo que sois. Si no entendemos y no sabemos cómo nos ve el Señor, ¿verdad?, difícilmente podemos obrar en consecuencia. Y es importante saber, ¿no?, que el Señor no solo nos ve así, sino que ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos hacer esta labor. Amén. Esto es muy importante. Entonces, como os decía, yo lo voy a dividir en dos partes. Voy a hablar de las tres primeras, de la consagración de nuestra vida a Dios, del sacrificio de alabanza y de la mutua edificación, ¿vale? Y en una próxima predicación, previa introducción para recordar lo que estamos hablando, hablaremos de las demás. Pero así os animo a investigar también. Y ¿qué entendemos por consagración de nuestra vida a Dios? Y por eso estamos diciendo que esto es para todos los creyentes. Pues fijaos, es lo que describe un texto como Romanos 12:1, que dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Me encanta una versión de la palabra de Dios que dice que es la forma en que debéis adorar, ¿verdad? Cuando se habla de culto, se habla de adoración. Y ahora veremos todo lo que la adoración implica. La forma en que debemos de adorar es presentándonos como sacrificio a Dios, ¿no? La verdad es que la ley, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la ley daba instrucciones muy estrictas en cuanto a cómo debía ser la vida de los sacerdotes. Los sacerdotes consagraban su vida a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que le entregaban a Dios, ¿verdad? Se entregaban completamente, entregaban todo su tiempo, entregaban todos sus bienes y convertían su ministerio en una vida. Pues seguimos con ese paralelismo, ¿verdad? En el momento que hemos sido adquiridos como pueblo de Dios, lo que se espera de nosotros es que consagremos nuestra vida. ¿Y qué es consagrar? Pues es algo más que dedicar, ¿no? Es entregar, decir, Señor, mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Yo creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Si no le decimos al Señor, Señor, soy tuyo, soy tuya, te pertenezco, ¿verdad? Pues no estamos actuando como ese pueblo adquirido, consagrado, santo, ese real sacerdocio, ¿verdad? ¿Y en qué se manifiesta esa consagración? Pues en Efesios 4, 17 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, se entiende viejo hombre como vieja mujer, ¿verdad?, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es tan importante decir, mira, tienes que despojarte del viejo hombre, ¿verdad? Tienes que identificar cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus prioridades, cuáles eran las metas de tu antigua naturaleza, ¿verdad? Y te tienes que empapar de cuáles son los nuevos deseos, te tienes que empapar de cuáles son las nuevas prioridades que el Señor ha diseñado para ti, porque me encanta esta expresión, el nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos en los medios de comunicación la expresión, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré? ¿Eh? Lo hemos oído muchísimas veces, ¿verdad? Bueno, pues es lo más antibíblico que existe, ¿no? Lo que el Señor nos dice, no, tú estás en un proceso constante de transformación para dejar atrás esa vieja naturaleza y para ser la nueva naturaleza que yo quiero en ti. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esa transformación? Pues hasta que llegues a ser semejante a Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? ¿Hola? Perdonad, es que me gusta invitaros a la participación. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que tengamos ese proceso de transformación. Ahora, ¿quién dirige ese proceso de transformación? ¿Lo dirijo yo? Pero si te están diciendo que estás metido en una vieja naturaleza con deseos engañosos y con un corazón que te hace tener unas prioridades que no son, tendrás que preguntarle a Dios, ¿no? Que es el que ha diseñado esa nueva naturaleza, ¿veis? Este es el proceso de consagración. ¿Y cómo le preguntamos a Dios? Venga, que os veo muy pasivos esta mañana. ¿Cómo le preguntamos? ¿A través de qué? De la oración y de la palabra, ¿verdad? También de la exhortación unos a otros, ¿verdad? Y la enseñanza unos a otros, siempre y cuando sea con la oración y con la palabra. Pero estos son los medios, ¿verdad? Por lo que entendemos, no es lo que quiera ser yo, no es lo que mi corazón, que muchas veces me engaña y unas veces me hace sentir bien, otras veces me hace sentir mal, me hace prisionero de mis emociones, ¿no? Y me hace dependiente de mis emociones. No, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? Pues yo creo que debemos de empezar diciéndole al Señor, Señor, a ti consagro mi vida, a ti dedico mi vida, esa es la expresión, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla esto que decía Romanos 12, ¿no? De tal manera que yo me entrego a ti como un sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Apartado, agradable a Dios, que es la manera en que te quiero adorar. Por eso es tan importante que sepamos de forma práctica cómo llevar a cabo esa consagración, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es empezar el día con gratitud al Señor y decirle, Señor, gracias por todo lo que hay en mi vida, por todo lo que tú has hecho, gracias por la obra. Muchas veces ignoramos o nos olvidamos de la tremenda obra que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y en lo que nos ha convertido y lo que quiere de nosotros. Y debemos de estudiarlo, descubrirlo, investigarlo, pero debemos de empezar diciendo gracias, Señor, como decía un salmo, ¿no? Bendito seas, Señor, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Tener gratitud delante del Señor y tener ese deseo por descubrir qué es lo que quiere cambiar y lo que quiere transformar en mí. Lo decía la carta en primera de Pedro, ¿verdad? En nuestra misión es mostrar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz. Mostrar esas virtudes y que se vean, que se evidencien en nuestra vida. A mí me encanta el ejemplo que pone el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, ¿no? Le está explicando a Timoteo que va a adquirir pues, una responsabilidad en la iglesia en Asia, le está explicando cómo debe ser su conducta y le pone como ejemplo un soldado, un atleta y un labrador.
Si tú miras estas tres figuras, ¿no? Y hay quien se empeña en descubrir, bueno, ¿quién indica qué cualidad? Los tres indican fidelidad, los tres indican paciencia, los tres indican entrega, los tres indican ilusión. ¿Es así o no? El soldado dice se esfuerza por agradar a aquel que le contrató, ¿verdad? Es decir, entiende que debe ser fiel a aquel que le tomó por soldado. El atleta dice se esfuerza, pero se esfuerza según unas reglas. No quiere llegar a la meta sin haberse esforzado y sin haber seguido un paso y sin haber seguido, ¿verdad?, un entrenamiento. Esa es la imagen del atleta, ¿no? ¿Os imagináis un atleta al que le dijesen, venga, no hace falta que corras, toma la medalla de oro? ¿La aceptaría? Ha habido casos en los que no, que le han dicho, mira, han descalificado al que llegó antes que tú, toma, te corresponde a ti la medalla. Y les ha dicho, pues mira, guárdala en un cajón y dásela al siguiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entendemos que el llegar a un premio, el llegar a una consecuencia, ¿verdad?, tiene que ser en base a un esfuerzo, tiene que ser en base a una dedicación. Tiene que haber una dedicación por nuestra parte para llegar a unos frutos determinados. Y esto muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? En la Iglesia muchas veces queremos llegar a cargos, llegar a honores, llegar a responsabilidades y no nos damos cuenta de la importancia que tiene ir forjando un carácter en el Señor que luego va a ser el que Él va a utilizar para usarnos en esos ministerios. Y el labrador, pues el labrador muchas veces tiene que esforzarse y tiene que trabajar sin saber si luego va a dar fruto, ¿verdad? Pero él se esfuerza con perseverancia, con paciencia para obtener fruto. Esa es nuestra consagración. Nuestra consagración es decir, Señor, tú ya has hecho toda la labor, tú ya has hecho toda la obra, pero ahora me corresponde a mí, ¿verdad?, hacer esto efectivo y hacerlo evidente en mi vida. ¿Para qué? Para que otros vean tus virtudes y sepan que tú me sacaste de las tinieblas y me llevaste a la luz. Amén. En segundo lugar, nos habla del sacrificio de alabanza. En Hebreos 13:15 dice así, que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, y lo explica, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, yo os pregunto, ¿la alabanza es solo este ratito que pasamos por las mañanas cantando? Porque a veces interpretamos que es así, ¿no? Decimos, vamos a alabar al Señor, el tiempo de alabanza que hemos tenido, bien, pero la alabanza no termina, ¿verdad? Porque la alabanza implica todo el fruto, ¿verdad?, de labios que confiesan su nombre. Así que se supone que también voy a alabar al Señor en mi trabajo, que también voy a alabar al Señor en mis relaciones, en mi familia, en mi vecindario, ¿verdad? ¿Con qué? Con ese fruto de labios. Es decir, aquello que yo diga, ¿verdad?, tiene que estar en consonancia con lo que yo vivo. Amén. Yo muchas veces le pido perdón al Señor porque no manifiesto esa alabanza, ¿no? Más bien manifestamos queja, manifestamos desazón, manifestamos miedo, manifestamos enojo, manifestamos muchas cosas que no alaban al Señor. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces, de todos los creyentes, ¿qué se espera? Se espera que alabemos al Señor. Muchos textos insisten, ¿no?, que se vea a través de vuestras obras, se vea la bondad del Señor, ¿verdad? Y se vea la labor que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Esto es alabar al Señor. Por supuesto, hay una manifestación de la alabanza cuando estamos como asamblea y cantamos, hay una manifestación de alabanza cuando oramos y cuando le ponemos al Señor y le reconocemos todo lo que Él es, ¿verdad? Pero la alabanza es todos aquellos actos con los que confesamos y manifestamos la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
en todo aquello que manifestamos la gloria de Dios. Así que hablamos de la oración, hablamos de la adoración a través de los cantos, pero también hablamos, ¿verdad?, de nuestra alabanza a través de nuestra conducta diaria, ¿verdad? Podemos alabar a Dios en la intimidad, podemos alabar a Dios en la asamblea de la congregación, podemos alabar a Dios allí donde estemos, ¿verdad? Porque lo que manifestemos será la obra o la labor que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y por eso es tan importante que expresemos pues, nuestra confianza y nuestra seguridad, la seguridad que tenemos en el Señor. Amén. Antes hemos leído el Salmo 84, yo también lo tenía por aquí preparado, porque el Salmo 84 es un salmo precioso de alabanza, ¿verdad? El Salmo 84 lo que dice es, Señor, qué bueno es estar en tu presencia, qué bueno es estar en tu presencia, es maravilloso, ¿verdad? Ahora, la presencia del Señor ya no está limitada a un templo, ¿verdad? Ya no está limitada a la iglesia, la presencia del Señor es constante, ¿sí o no? Yo tengo un ejemplo para que entendamos la diferencia entre presencia solo, que la presencia del Señor siempre va a estar, y presencia más influencia. Y os pongo un ejemplo. Yo iba siempre en una estación de metro donde había diferentes guardias de seguridad, ¿no? Entonces, había un guardia de seguridad que estaba allí, tenía presencia. Pero cuando venían ciertos gamberros que se saltaban los tornos o pintaban o hacían tal, él miraba para otro lado y les dejaba hacer, ¿no? Tenía presencia, pero no tenía influencia. ¿Se entiende esto? Sin embargo, había otro que parecía sacado de una película de comandos, que estaba allí, que parecía Robocop, que tenía presencia más influencia. Y que ya le conocían, y que cuando venía el grupo de gamberros y veía que estaba él, se comportaban a las mil maravillas, porque más de una vez se había saltado los tornos de Terrillos. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, yo os pregunto, la presencia de Dios es constante en nuestras vidas. ¿Y su influencia? Porque debe ser también, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios, cuando estamos en presencia de Dios, toda mi actitud, todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago debería ser transformado, ¿verdad? Debería ser diferente. Amén. Así que la alabanza incluye reconocimiento de quién es Dios. La alabanza incluye gratitud. La alabanza incluye expresión de confianza y de seguridad. Y la alabanza también incluye determinación. ¿Qué es determinación? Que el hecho de estar en la presencia de Dios me lleva a decisiones, ¿verdad? Como dice el Salmo 84, que dice, voy a buscar siempre estar en tu presencia. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, hay esperanza. Qué importante es buscar la presencia y la influencia, por tanto, del Señor. Amén. Y en tercer lugar, una responsabilidad como sacerdotes es la mutua edificación. A mí me preocupa mucho ver actitudes en redes, predicaciones, mensajes, tweets, etcétera, 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 que son siempre descalificando. Se descalifica todo, porque en esta iglesia hay luces, porque en aquella hay pantallas, porque aquí se habla de este tema, porque aquí se habla del otro, porque todos son peros, todos son peros. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O es solamente la sensación mía? Y entonces se descalifica lo que este ha dicho, se descalifica lo que aquel ha dicho. Y yo me pregunto, ¿todas estas cosas de verdad son para la edificación? ¿Y contribuyen a la edificación? Es decir, el ir buscando faltas, bueno, siempre habrá carencias
y siempre habrá cosas con las que no estemos de acuerdo, pero se puede decir de forma mucho más constructiva, ¿no? O hermanos, centrémonos, ¿no?, en el mensaje del Evangelio, que a veces pues lo ocultamos un poco, o a veces hablamos de otro tipo de temas, ¿verdad? Qué importante es que seamos conscientes de que somos llamados a edificarnos los unos a los otros. ¿Recordáis lo que decía el texto? Piedras vivas que forman parte de un mismo edificio. El apóstol está utilizando un ejemplo en el que unas piedras se sostienen en las otras hasta que llega a la piedra angular, a la piedra principal, que es la que sostiene o sujeta todo, ¿verdad? Entonces, esa mutua edificación significa que ni puedo vivir como un cristiano o una cristiana aislados, ¿verdad?, y que además mi aportación es importante y es necesaria en la Iglesia. ¿Sí? Porque si perdemos de vista esto y perdemos de vista que todos los creyentes estamos llamados a esa mutua edificación, entonces estaremos perdiendo una función importante que debemos de desarrollar dentro de la Iglesia. Y hay múltiples instrucciones en la palabra en este sentido. Yo os cito algunas. Primera de Tesalonicenses 5:11, que nos enseñemos y que nos exhortemos. En Hebreos 3, Romanos 14, edificaos, sobrellevad las cargas los unos de los otros, preservar la unidad. No voy a leer todos estos versículos por versículo, lo tenéis en la proyección, pero cuántas amonestaciones hay a que seamos activos en la preservación de la unidad, que seamos activos en el ánimo los unos a los otros, en el cuidado los unos de los otros, en el perdón los unos de los otros, en el amor los unos de los otros. Entonces, pues, como decía un predicador, si no quieres edificar a tu hermano, por lo menos no le destruyas. Es decir, tengamos una actitud, ¿verdad?, que contribuya a la mutua edificación. Si no sé cómo animarte, voy a intentar no desanimarte, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de no dañar a los débiles en la fe, de cuidar de los pequeños, de no ser piedra de tropiezo, de no ser de obstáculo para ningún creyente. ¿Es así? Amén. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se estaba haciendo una asimilación entre lo que es la alabanza y lo que es la mutua edificación y la mutua exhortación. En Proverbios 6, 16 al 19 hay un texto que a mí me pone, me dispara las alarmas, me pone un poco en actitud defensiva, ¿no? Porque dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y habla de los ojos altivos, es decir, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, el corazón que maquina maldad, ¿verdad? Los pies presurosos a hacer el mal, y el último es el que siembra discordia entre hermanos. Parece una tontería, parece que no tiene importancia, pero fijaros a qué nivel lo pone el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es sembrar discordia? Pues sembrar discordia es todo lo contrario que preservar la unidad, ¿verdad? Sembrar discordia es poner a los unos en contra de los otros. Por eso me extraña ver tantos mensajes, tantas enseñanzas, tantos tuits que parecen dirigidos a todo lo contrario, parecen dirigidos a sembrar la discordia. Los que crean esto, mal. Vamos a ver si se salvan. Los que dicen aquello, mal también. Los que usan luces, uy, madre mía. Los que cantan determinados estilos, no veas tú. Los que predican sobre tal, los que predican sobre cual, pero ¿por qué no nos esforzamos en todo lo contrario, en lo que nos dice la palabra? Vamos a amonestarnos o exhortarnos con amor, y además nos dice que lo hagamos con amor, no vaya a ser que tú también
seas tentado o seas el que está cayendo en lo mismo que estás amonestando. Pero creo que tenemos que tener una actitud tremendamente activa, ¿verdad?, para ser de edificación. Para ser de edificación. Todo es mejorable, todo se puede cambiar, ¿verdad? Todo se puede hacer de otras maneras, pero tenemos que amonestar, exhortar, apoyarnos con un afán constructivo, no con un afán destructivo o con un afán de discordia. ¿Amén? ¿Qué nos enseña Gálatas 6, del 7 al 9? Nos enseña algo que también hemos mencionado hoy aquí, ¿verdad? Que es que vamos a recoger aquello que sembremos, ¿verdad? Si sembramos para nuestro orgullo, si sembramos para nuestro propio bien, si sembramos para la carne, eso es lo que vamos a recoger. Si sembramos para el espíritu, ¿verdad?, pues vamos a tener frutos, ¿verdad?, aceptables, espirituales. Hace tiempo se hablaba en una anécdota, ¿verdad?, de una persona a la que entrevistaron porque tenía la mejor cosecha de maíz, daba un maíz de una calidad extraordinaria, ¿no? Y entonces le entrevistaron en una televisión para decir cuál era el secreto de su éxito, qué era lo que hacía, ¿no? Cogía los granos, los transformaba genéticamente, qué es lo que hacía, ¿no? Y él decía, no, lo que hago, y esto es una enseñanza espiritual muy importante, dice, lo que hago es que cuando consigo un maíz de mucha calidad, le doy las semillas a mis vecinos, a los campos que están alrededor. ¿Por qué? Porque si ellos plantan ese mismo maíz de calidad, ¿verdad?, pues las semillas y las esporas que va a mover el viento van a beneficiar también mis campos y viceversa, ¿verdad? Pero si yo me esfuerzo en mantener la semilla, no, mía, mi tesoro, y no lo comparto, ¿verdad?, lo que voy a hacer es que al final ese mismo egoísmo se va a volver contra mí, porque lo que voy a cosechar va a ser el maíz y las semillas de mis vecinos. Entonces, en la medida, y esto parece que es un principio, ¿verdad?, que afecta a toda nuestra vida, en la medida que yo intento hacer el bien a mi alrededor, ¿verdad?, ese bien me va a terminar alcanzando. En la medida que no me preocupo, ¿verdad?, por llevar ese bien a mi alrededor, especialmente con aquellos que son de la familia de la fe, al final eso se va a convertir, ¿verdad?, en una actitud negativa de reciprocidad que nos va a entorpecer y que nos va a afectar negativamente a ambos. ¿Amén? Así que os dejo estos tres retos, ¿verdad? Hablamos de hasta qué punto nuestra vida está de verdad dedicada y consagrada al Señor, en qué medida tenemos esa actitud de alabanza, de reconocimiento, de búsqueda de que en mi vida se manifieste la gloria y la belleza del Señor, y la necesidad y la importancia de la mutua edificación entre nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que vayamos desarrollando estas actitudes, porque es lo que se espera de todos los creyentes, ¿verdad? El sacerdocio universal de los creyentes no significa que todos podamos ser buenos en todo ni hacerlo todo, pero sí que hay cosas que todos tenemos que hacer y que todos tenemos que poner delante del Señor y que todos tenemos que intentar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cooperar para la edificación del cuerpo. Amén. Así que acordaos de estas tres palabras, ¿verdad? Consagración, alabanza, edificación. Y yo lo planteo como un reto común que todos tenemos que intentar y que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Y que seamos, pues, como ese soldado, ¿verdad?, que sabe a quién sirve, tiene muy claro a quién sirve y es fiel al compromiso que ha adquirido. Que seamos como ese atleta del que nos habla la palabra, que sabe que no hay atajos, que hay unas reglas, que hay una realidad, que hay una sinceridad, ¿verdad?, delante del Señor, que hay que conseguir los objetivos pero sin trampas, sin atajos, sin competitividad, ¿verdad?, siendo
apoyándonos los unos a los otros, o como ese labrador que dice, venga, yo aunque no vea frutos inmediatamente, pero yo persisto y persisto y persisto y persisto con paciencia. ¿Para qué? Para tu propio crecimiento, pero también para la edificación del resto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Amén. Pues vamos a seguir alabando. Pero antes de nada voy a pediros que os pongáis en pie, si queréis. Como cuesta, en mediados de agosto, menos mal que tenemos el aire. Y que tengamos un tiempo de oración, pero que sea un tiempo de oración personal, un pequeño tiempo de oración, mientras nuestros hermanos nos ayudan con algunos acordes en la alabanza. Vamos a ponernos delante del Señor individualmente y vamos a decirle, Señor, ¿en qué medida yo estoy manifestando ese sacerdocio para el que tú me rescataste y para el que tú me pusiste, ¿verdad? ¿En qué medida estoy manifestando estas tres cosas que hemos hablado? ¿Hay consagración de verdad? ¿Mi vida es mía y yo hago lo que quiero con ella, o mi vida es tuya y dejo que tú obres en ella y que tú hagas los cambios necesarios, ¿no? Las luchas que tengo son porque en realidad no sé a dónde voy, o de verdad las luchas son porque intento agradarte e intento ser como tú quieres que sea. Porque yo creo que el modelo de Dios y la idea que el Señor tiene de nosotros siempre va a ser mejor que la que nosotros tengamos de nosotros mismos, ¿verdad? ¿En qué medida estoy colaborando a la edificación de la Iglesia? Pues muchas veces pensamos en el daño que nos hace la relación en la Iglesia, pero ¿y tú cómo edificas? ¿Tú cómo colaboras? ¿Tú qué aportas? ¿Qué es lo que tú haces para que la relación en la Iglesia sea diferente y sea distinta, ¿no? Esta es la misión que nosotros hemos adquirido. Hemos sido rescatados por Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, es decir, de una manera de vivir absurda que no iba a ningún lado. Y Él nos ha rescatado para darnos una misión y para darnos un motivo. Y nuestra responsabilidad es conocer esa misión y decir, Señor, ¿hasta qué punto la estoy cumpliendo, verdad? Otra cosa son los ministerios, los dones. El Señor te llevará allí donde te ha diseñado y te ha preparado para que sirvas mejor, ¿verdad? Pero en estas cosas todos tenemos que servir, ¿verdad? Muchas veces hemos comentado, la alabanza es un ministerio en el que participamos todos, no solamente el grupo que dirige, todos participamos en ese ministerio, y la alabanza continúa una vez que nos marchamos, nos saludamos y continuamos nuestra vida fuera de la Iglesia. Vamos a pedirle al Señor, cada uno en particular, Señor, ¿cómo estoy en estas cosas? Y déjate ilustrar y déjate guiar, ¿no? Y en lugar de pensar, bueno, menos mal que se ha acabado este rollo veraniego, vamos a ver cómo afecta de verdad y cómo estoy viviendo estas realidades de las que hemos hablado. Vamos a tener un tiempo de oración, cada uno en la intimidad con el Señor. Gloria sea a ti, Señor. Muchísimas gracias. Yo tengo la seguridad de que tú estás hablando a nuestro espíritu en esta mañana. Queremos ponernos delante de ti como individuos, pero también como congregación, Señor, para que tú nos guíes y nos des sabiduría en la forma de servirte a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestro yo vaya quedando cada vez más atrás, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que vivía conforme a sus deseos engañosos,
y que vayamos poco a poco, cada día, paulatinamente, vistiéndonos de ese nuevo hombre que tú diseñaste para cada uno, Señor. Que podamos, Padre, cumplir con ese propósito que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Danos sabiduría, enséñanos. Levanta nuestra conciencia, Señor, para que en todo momento, Padre, podamos vivir estas cosas que tu palabra nos enseña, Padre, y que espera de nuestra vida, Señor. Que podamos servirte a través de la alabanza, una alabanza que no termina en el momento que termina la música, las canciones, el tiempo congregacional, que continúa después en la forma en que me expreso, en la forma en que se manifiesta en mi vida, en la forma en que afronto las dificultades, en la manera en la que ayudo a las personas que están a mi alrededor, Señor. Que tengamos una actitud de consagración, de que todo lo que tenemos y todo lo que somos te pertenece a ti y tiene que estar bajo tu cuidado y bajo tu control, Señor. Y que tengamos esa conciencia de edificarnos los unos a los otros, Señor, de evitar el daño, de evitar la discordia, de evitar, Señor, el no luchar y pelear por preservar, Señor, la unidad que tu Santo Espíritu nos dio. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de todos estos aspectos. Yo te pido, Señor, que podamos hoy salir transformados y con el deseo de decir, mira, no, yo no puedo, yo no tengo las fuerzas ni tengo los medios, pero tú has hecho la obra, Señor, tu Santo Espíritu hace la obra cada día y en ti confiamos. Vamos a buscarte a través de la oración, a través de la palabra, para sentir esa llenura de tu Espíritu que nos lleve a esta necesidad de sentirte, experimentarte. Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Ayúdanos a vivir, Padre, en tu presencia, Señor, a vivir bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.